que muestra el fenómeno del campo muerto cerca del fondo. En la clase anterior les explicaba que el extremo del haz acústico es más bien curvo. Por lo tanto, el sonido que llega al fondo del mar, como en este ejemplo donde hay 3 peces cerca del fondo, hace que solamente el eco del pez que está en el medio, en el eje, es detectado claramente y este forma este eco que estoy señalando aquí. En tanto que los otros 2 peces generan un eco, pero que ha quedado enmascarado en el eco del fondo. Por eso aparece aquí, ¿no? En color gris y marrón. O sea, el eco de los peces está ahí, los peces han sido detectados, pero su eco está enmascarado en el eco del fondo. Entonces, a este problema que conduce a una subestimación de la biomasa acústica cuando es medida con métodos acústicos, es un fenómeno que existe y que, bueno, son parte de las limitaciones que tenemos que conocer. También en el lado derecho tenemos un ejemplo de qué es lo que se puede hacer para reducir ese problema del llamado campo muerto cerca del fondo, y es usar haces más estrechos en aguas más profundas y probablemente en aguas más superficiales si podamos usar anchos de haz más amplios como el que estoy señalando. Uno de ustedes, recuerdo que manifestó que una manera de reducir este problema era usando pulsos muy cortos. Y efectivamente, tiene razón, no me acuerdo, no sé quién hizo ese comentario, muy acertado, porque ese efectivamente es uno de los trucos que se puede usar para reducir este problema, ¿no? Pulsos lo más cortos posibles para minimizar este problema. Otra solución que se utiliza en acústica submarina, no acá en Perú, porque nunca hemos llegado a tener esa clase de equipos, es operar estas ecosondas con un transductor remolcable. Es decir, colocar los transductores en un avioncito, tiene un patín, un objeto, un cuerpo, digamos, remolcado, en donde van los transductores, de tal manera que los arrastramos y ponemos cerca del fondo, tal como se hace con un sonar de barrido lateral, que también es remolcado, y entonces eso permite reducir muchísimo este problema. De otro lado, el problema se nos presenta con la evaluación de peces demersales, ¿no? Concretamente la merluza, ¿no? El IMARPE hace una vez por año un crucero de evaluación de recursos demersales, generalmente lo desarrolla entre Huarmey y Tumbes, en todos los fondos arrastrables a lo largo de toda esa zona para estimar la biomasa de merluza con métodos acústicos y algún otro recurso que por ahí por su abundancia destaque, ¿no? Por ejemplo, bagre y otros recursos de fondo como el falso volador, eventualmente alguna especie más de pez que pueda haber en el momento en que se hace la evaluación. Ese método acústico se hace en paralelo con el método de área barrida. Esto yo supongo que lo han visto en otro curso. Supongo que, no sé si ustedes llegaron a ver eso con el doctor Espino, que en paz descanse, un querido, gran amigo, gran profesor de la facultad. Pero si no con él, lo deben haber visto con el ingeniero Susunaga, ¿no? Ambos expertos en métodos de evaluación también. Y este método acústico se realiza en paralelo con el de área barrida. Bueno, preguntas hasta ahí. Estamos en la diapositiva 43. Perdón, ¿alguien está grabando ya? ¿Está grabando la sesión? Como yo estoy viendo el PowerPoint, no sé qué está sucediendo en Teams, por eso pregunto. Sí, ingeniero, ya está grabando. Gracias. Gracias. ¿Preguntas, comentarios, consultas sobre esta diapositiva? Ya, si no hay, pasamos a la siguiente, la diapositiva 44, que nos lleva a otro tema, las capas de dispersión profunda. Justamente les cuento que la facultad ha presentado a la Marina de Guerra, concretamente a la Dirección de Hidrografía y Navegación, un proyecto para investigar las capas de dispersión profunda, aprovechando las capacidades del BAP Carrasco, que tiene todo el equipamiento para hacer detección de alta profundidad. Y redes especiales para eso, en fin, todo el instrumental que se necesita, con sonda multihaz y muchas cosas más. Bueno, ¿qué cosas son las capas de dispersión profunda? Hace décadas, cuando no se tenía mucho conocimiento de
estructuración, digamos, biológica y estratificación biológica o las capas de vida en el mar, a este ecograma que ustedes están viendo, verán que hay una línea horizontal aquí, acá hay otra línea horizontal acá y otra acá y otra acá, ¿no? Entonces, unas más gruesas que otras. Estas eran conocidas como capas de dispersión profunda. ¿Y qué cosas son? Bueno, son organismos vivos. Son peces pequeños, son organismos del zooplancton que puede profundizarse, como bacterias, por ejemplo, que son parte del zooplancton marino. Son los pequeños peces mictófidos o como la vicinguerria, ¿no? Entonces, voy a regresar un momento para que se vea, ¿no? Las capas de dispersión profunda, ahí tenemos eufausios, mictófidos, nidarios, organismos gelatinosos que están en diversas profundidades durante las horas del día y todos los cuales en las horas nocturnas, o la mayor parte de los cuales en horas nocturnas se acercan a la superficie, se acercan a la superficie a respirar, ¿no es cierto?, a comer fitoplancton y también a reproducirse, y en fin, hay una gran biomasa que está distribuida en estas capas de dispersión profunda, en estos estratos, que todas las cuales se reúnen en la zona superficial. Bueno, este ecograma que ustedes están viendo, ustedes ya saben, la línea de superficie vendría a estar indicada por donde estoy señalando, esta línea verde, y la profundidad está indicada aquí en el eje Y, ¿no? 100 metros, 200, bueno, hasta 500 metros de profundidad. Las líneas verticales de división, en este ejemplo, cada 10 minutos, no, cada 20 minutos. Y en la parte muy superficial, fíjense, arriba de los 100 metros o justamente arriba de los 100 metros hay cardúmenes de jurel. Estos que estoy señalando son cardúmenes de jurel, que están ahí hacia esa profundidad. Y fíjense que hacia el lado derecho ya son las 5 de la tarde, ¿no? Acá, fíjense, 17 horas, 5 de la tarde, y miren cómo los cardúmenes de jurel se acercan a la superficie. Durante el día han estado hacia 100 metros de profundidad y en horas de la noche, o cuando va llegando la noche, se acerca a la superficie como estoy señalando. Debajo de esa capa, esta zona donde están los cardúmenes de jurel, hay unos registros de calamar gigante. Esto que estoy señalando aquí es calamar gigante. Calamar gigante que está comiendo eufausios. Esta capa que estoy señalando, esta capa delgada a lo largo de la cual estoy moviendo el cursor, son eufausios, o sea, krill, de las cuales hay varias especies, ¿no? Pero la más importante, la más abundante es, ¿cómo se llama? Qué memoria la mía. Eufausia mucronata. ¿Ya? Eufausia mucronata es la especie dominante de eufausios en el mar peruano. Hay otras más, no es la única. Y debajo de esa capa de eufausios, acá está la capa de peces mesopelágicos. Casi todo vinciguerria en este caso. Y las capas de más abajo, las que estoy señalando acá, estos son peces mictófidos, son peces incluso más pequeños que la vicinguerria, que llegan a medir 8 centímetros. Estos son más pequeñitos, crecen hasta 4 o 5 centímetros. ¿Preguntas? Respecto al proyecto que hemos presentado a la Dirección de Hidrografía, bueno, no somos la única universidad que ha presentado proyectos, hay varias otras que han remitido sus propuestas, por ejemplo, la Universidad Científica del Sur, la Cayetano Heredia, la Universidad San Agustín de Arequipa, la Santa María de Arequipa, la Universidad Nacional de Piura, otros institutos como el IMARPE, el Instituto Geofísico, creo que son 14 proyectos en total que han sido remitidos a la Dirección de Hidrografía para su revisión y eventual aprobación, también para ubicar los fondos para poder postular y poder financiar estas investigaciones. ¿Comentarios? ¿Preguntas? Si no las hay, pasamos a la siguiente diapositiva. Y miren, acá tenemos en este ecograma de la parte superficial, miren cómo están las capas de dispersión profunda, en este caso hasta 500 metros también, cómo a medida que va llegando la noche, miren cómo todas tienden a distribuirse hacia la superficie. O sea, inician una migración vertical. ¿Ya? Esta también se conoce como una migración nictameral.
Nictameral. Nictameral es una palabra que se refiere al día y a la noche, o entre el día y la noche. Entonces, cuando escuchan nigración nictameral o nictimeral, se refiere al proceso que se da entre el día y la noche. En este caso vemos cómo cuando va terminando el día y se va volviendo oscuro todo, estos organismos, casi todos, tienden a ir a la superficie, dentro de los primeros 100 metros, pero principalmente dentro de los primeros 50 metros. Y como dije, lo hacen para ir a alimentarse. Muchas de estas especies se alimentan solo de día en superficie, del fitoplancton superficial, y otras se alimentan de otros organismos, de ellos mismos. O los peces mesopelágicos en general se van a buscar alimentar de los eufausios y otros organismos del zooplancton que pudieran también estar en la superficie. Y obviamente estos cardúmenes de jurel que estoy señalando acá al lado izquierdo, bueno, también aprovechan para comer de todo. Jurel es una especie omnívora, come de todo. Prioriza el krill, los eufausios, pero es capaz de alimentarse de todo. Otro recurso que la pasa muy bien es la ya mencionada pota o calamar gigante, que acá se aprecian en esta zona unos pequeños cardúmenes. Ya saben ustedes que lo vimos en el capítulo 1, la pota es un calamar voraz, vive un año y ahora se dice que hasta 2 años o poco más, pero de todas maneras crece muchísimo en ese lapso de tiempo. Puede alcanzar más de 1 metro de longitud de manto en ese tiempo y la longitud total puede superar los 2 metros. O sea, es un bichito que crece de esa manera gracias a que come mucho y todo el tiempo, ¿no? Y eso le confiere unas ventajas importantes en el ecosistema. Ahora vamos a ver en la parte inferior, miren el ecograma, acá lo que ha sucedido es que ya comenzó el día, durante toda la noche, todos estos organismos han estado en la capa de los primeros 50 metros principalmente, y cuando llega el día, al amanecer, miren cómo regresan estas capas, llamadas capas de dispersión profunda, comienzan a ubicarse en su lugar ideal en la columna de agua, para permanecer ahí el resto del día hasta que llega el siguiente atardecer. Miren que en la parte inferior hay unas capas aquí de dispersión profunda que no se han movido en el día y la noche. Eso también ocurre. Acá hay organismos que no migran, que se quedan en su sitio a lo largo del día y de la noche. Y más abajo vemos inclusive otro. Lamentablemente estos datos están solo hasta 500 metros, pero bueno, yo tengo otros ejemplos de mucho más de eso, pero acá yo creo que es suficiente para graficar lo que son las capas de dispersión profunda, que como ustedes ven son observables, son detectables con sonido. Estamos en la diapositiva 45, ¿hay preguntas? No las hay, entonces seguimos adelante con la diapositiva 46. Miren, hemos llegado aquí a un tema fundamental en el curso. Ya ustedes saben eso, cuando yo me pongo así enfático al decir algo, es que estamos realmente en algo importante en el contenido de este curso. Diapositiva 46. Acá vienen fácil 3 o 4 preguntas para el examen y fácil vienen ejercicios también para el examen, ¿ya? Entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, este tema es el de la fuerza del volumen de retrodispersión. Fuerza del volumen de retrodispersión. ¿Qué expresión tan extraña, ¿no? Fuerza del volumen de retrodispersión. Bueno, esto es una traducción literal del inglés. ¿Ya? Es una traducción del inglés que en realidad aquí me falta precisar algo. Esto es la fuerza, perdón, un ratito, ¿ya? Para que no se...
Las modificaciones que estoy haciendo las voy a, por supuesto, grabar y después yo les voy a hacer llegar una versión final de este capítulo que contenga las revisiones planteadas, ¿ya? Bueno, ahí está. En inglés, este concepto es el Mean Backscattering Volume Strength, o traducido de modo un poco forzado al español sería la fuerza media del volumen de retrodispersión, y se escribe o se abrevia con estos símbolos: S mayúscula, B minúscula, SB. Ya, SB, la fuerza media del volumen de retrodispersión. ¿Ya? Es importantísimo que ustedes sepan, memoricen, acuérdense siempre de esto, diapositiva 46, de que este SB es el valor que se consigna en los ecogramas. Los valores que observamos en un ecograma son estos valores, los valores de fuerza media del volumen de retrodispersión, o para abreviar simplemente el volumen de retrodispersión. ¿Se acuerdan ustedes en el TBG había un modo 20 log-R, modo 40 log-R? Bueno, este es el modo 20 log-R. Las mediciones que se hacen en el modo 20 log-R se les conoce como el SB, o fuerza media del volumen de retrodispersión. Reitero que esta expresión un tanto extraña viene del inglés, de la definición en inglés, que es Mean Backscattering Volume Strength. ¿Qué cosa es? Bueno, es la expresión logarítmica del número de peces que están contenidos en un volumen que ocupa cierto número de metros cúbicos. Entonces, fíjense acá hay un volumen. Si se dan cuenta que hay un volumen que es un cono truncado y hay peces ahí adentro. ¿Ya? Hay peces dentro de ese volumen, pero esos peces no son expresados en número. Esos peces están expresados en metros cuadrados. Y ustedes se acordarán que, ¿por qué en metros cuadrados? ¿Se acuerdan ustedes que por el principio de linearidad, la fuerza de un eco es la suma de los ecos individuales que contribuye cada uno de los peces dentro de ese volumen? Bueno, lo que nosotros sabemos también, además de eso, es que la única, o no la única, uno de los aspectos más importantes que podemos medir con sonido es cuál es su área. Asumiendo que todas estas son esferas, nosotros podemos calcular el área que cubren el total, sumados, ¿no es cierto?, todos los peces dentro de este volumen. Recuerden que en acústica se asume que todo lo que se detecta son esferas. Y que de la esfera, lo que nosotros podemos medir con sonido es su área. El área que ocupan, acústicamente hablando, estos peces. Acá tenemos otro ejemplo, acá hay otro volumen en donde hay un cierto número de peces al interior de ese volumen. Y acá tenemos otro ejemplo más, ¿no? 3 ejemplos de distintas especies y distintos tamaños de volumen, dependiendo pues de la cantidad de peces que hay ahí adentro. Ahora, un detalle importante es que no se debe confundir, ¿ya? No se debe confundir esta expresión S mayúscula B minúscula, no confundirla con SB, con las dos mayúsculas. ¿Ya? Porque SB significa sampling volume, volumen de muestreo. Si ven acá la ecuación, tenemos volumen de muestreo es igual a SB o sampling volume. Y se acordarán los más memoriosos que acá está la ecuación que se necesita para calcular el volumen de estos conos truncados, que es el cuadrado de la distancia R, que separa el transductor del cardumen, por el ángulo sólido, por la velocidad del sonido, por la duración del pulso dividido entre 2. Todo esto expresado en metros cúbicos. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. No es lo mismo que escribir S mayúscula, B minúscula, que las dos con minúscula o las dos con mayúscula. ¿Ya? Entonces, este valor SB se construye a través de la siguiente secuencia. Primero, fíjense en un detalle importante, que es esta sumatoria que estoy señalando, ¿ya? La sumatoria de todos los sigmas BS. ¿Alguien me hace acordar qué cosa era sigma BS?
La sección transversal de retrodispersión. Muy bien, la sección transversal de retrodispersión. Y si fuera solamente el símbolo sigma sin este BS, ¿cómo se llamaría esa cantidad? ¿Qué representaría ese símbolo sigma sin este BS? La de dispersión. Correcto, la sección transversal de dispersión, ¿no? Donde la sección transversal de dispersión representa el área total de la esfera, de una pseudoesfera, digamos, ya sabemos que son peces, no son esferas, pero podemos asumir que son esferas de tal manera que sigma nos da el cálculo de la superficie total de la esfera, mientras que sigma BS nos da esa misma cantidad dividida entre 4 veces pi. Entonces, en este caso que estoy señalando, en estas gráficas, estos ejemplos, tenemos que la sumatoria de todos los valores sigma BS es igual a 10 elevado al TS entre 10, donde TS representa la suma de todos los ecos de los peces que están dentro de dicho volumen. De este modo, el valor de SB, fíjense, cuando se expresa en metros cuadrados sobre metro cúbico, fíjense que se escribe de la siguiente manera. S minúscula, ojo, no es S mayúscula, este es un S minúscula, B minúscula, es igual a la sumatoria de esos valores de sigma BS dividido entre SB. Esta ecuación es sumamente importante en el contexto de este curso. El que no se la aprende no merece aprobar este curso. ¿Ya? Diapositiva 46. Y esta ecuación final que estoy señalando en color azul también es muy importante. La vamos a ver muchas veces, ambas. Y en este caso, este es el valor de SB, no es otra cosa que 10 veces el logaritmo del anterior valor SB. Fíjense otra vez que no es lo mismo una S mayúscula que una S minúscula, como se está indicando en este momento. Las unidades de SB son decibeles, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Voy a ponerlo acá. ¿Qué pasó aquí? Decibeles, en tanto que los valores de sigma BS, perdón, que sigma BS, los valores de SB, o sea, la fuerza media de retrodispersión, son metros cuadrados sobre metros cúbicos. Y ustedes me dirán, pero si son metros cuadrados sobre metros cúbicos, ¿por qué no los simplificamos? No se simplifican, por la sencilla razón de que representan cosas diferentes. Los metros cuadrados representan el área total o suma de todos los ecos individuales, o la suma de todas las áreas representadas por cada uno de los peces. Mientras que metros cúbicos representa al volumen, al espacio físico dentro del cual están distribuidos estos peces. Por eso no se simplifica. O sea, es tentador simplificar, pero si lo simplificamos no vamos a entender de qué se trata, ¿no? Entonces se le deja indicado de esta manera, ¿no? Metros cuadrados sobre metro cúbico. Esta expresión, S minúscula, B minúscula, se lleva a decibeles, porque ya saben que en acústica al final todo lo medimos en decibeles, o gran parte de las cosas las medimos en decibeles. Por lo tanto, el valor de SB, o sea, la fuerza media del volumen de retrodispersión, que es el tema de esta diapositiva 46, es igual a 10 veces el logaritmo del anterior valor S minúscula B. Ahora, un detalle al lado de la esquina inferior izquierda es la electrónica del equipo, en la cual no vamos a entrar, porque todo eso lo hace el mismo sistema, no hace falta que usemos tiempo en eso. Es que el voltaje del eco procesado en la ecosonda es igual a la raíz cuadrada de la intensidad del eco multiplicado por la función TBG. Algo que ya vimos en una oportunidad anterior y que no vale la pena profundizar en este caso. Simplemente esta es la ecuación electrónica del equipo, donde el valor de SB va a ser 10 veces el logaritmo del voltaje de la señal elevado al cuadrado. Pero como digo, esto que estoy señalando es cultura general, ¿ya? Esto yo no les estoy pidiendo
que le den una especial atención a esto. Por eso está a un costado solamente de paso, ¿no? Para recordar que todo esto al final se mide con electricidad. Y donde U es el voltaje, ¿ya? Voltaje del eco. ¿Preguntas acá? Esto lo vamos a ver en ejercicios, y ahí con ejercicios se va a aclarar toda duda, pero acá lo único que yo les pido es que ustedes se centren en el concepto, ¿ya? El valor SB, este SB que estoy señalando, es la fuerza media del volumen de retrodispersión. Eso es lo que es. Es un valor acústico, ¿ya? Un valor logarítmico en decibeles, mejor dicho, en decibeles, que representa al número de peces que están distribuidos dentro de un volumen. Eso es lo que significa esta fuerza media del volumen de retrodispersión. Y acá hay una palabrita que a mí mismo se me estaba quedando en el aire, es el umbral. Así como hay una fuerza media del volumen de retrodispersión, también hay umbral del volumen de retrodispersión. ¿Qué cosa es el umbral? Bueno, simplemente es el límite hasta el cual o a partir del cual nosotros estamos midiendo ese valor SB. Lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, creo que es la siguiente con un ejemplo gráfico. En todo caso, hasta aquí, ¿preguntas? Ingeniero dijo que el umbral es el límite de qué. El límite del valor SB. ¿Ya? El máximo valor SB que se puede tener es 0. Ya, 0. Y el mínimo, bueno, el mínimo no tiene límite, ¿no? Típicamente va entre 0 y menos 140 decibeles, el rango, digamos, pero puede ser mucho menos que eso, ¿ah? Lo vamos a ver más adelante con un ejemplo gráfico para que se comprenda qué cosa es el umbral, ¿ya? Acá, por ejemplo, miren, tenemos aquí un ecograma, el que estoy señalando, está todo en blanco. Es un ecograma, pero está todo en blanco. ¿Por qué está todo en blanco? Porque el umbral SB, o sea, el umbral con el cual se está midiendo o presentando o mostrando la fuerza media del volumen de retrodispersión, es 0 dB. Es decir, que en este ecograma no hay ningún eco que sea de 0 decibeles. Por eso está todo en blanco. Entonces, ¿qué hago yo? Yo agarro, entro a la computadora, entro al software de la ecosonda, o si estoy trabajando en EcoView y pongo el umbral SB, ¿ya? El umbral SB lo pongo en menos 25 decibeles. Y miren, aquí algo se comenzó a mostrar, ¿no? Algo ya por lo menos se ve la línea de superficie, ¿no? La línea roja que representa la superficie a la profundidad del transductor. Pero sigue viéndose poco, ¿no? Esto es menos 25 decibeles. Ahora, el mismo ecograma, ojo que todos estos son el mismo ecograma. El mismo ecograma lo mostramos ahora con menos 50 decibeles de umbral. Y miren lo que pasa. Ahora sí ya comienzan a observarse unos cardúmenes, ¿no? Tenues. Luego, abrimos más el umbral y lo ponemos en menos 60 decibeles. Y miren lo que pasa ahora. Ahora se ven los cardúmenes y también se ve el zooplancton que está en la parte inferior de la zona epipelágica. Debajo de esta zona ya sabemos que está y se inicia la oxiclina, o la zona mínima de oxígeno está debajo de esa zona. Y luego tenemos otro ejemplo del mismo ecograma. Todos, repito, todos estos ecogramas son el mismo, solamente que mostrados con diferente umbral de SB, o fuerza media del volumen de retrodispersión, o simplemente el volumen de retrodispersión. Entonces, en menos 70 decibeles, ¿qué vemos ahora? Bueno, vemos otra vez los cardúmenes y vemos un poco más densa esta capa de zooplancton. Pueden ser eufausios, pueden ser también múnida, Pleuroncodes monodon, también puede ser, que es un crustáceo pequeño, muy abundante en el mar peruano. Y así sucesivamente. Si ustedes se dan cuenta, menos 80 decibeles, menos 90 decibeles,
menos 100 decibeles. Ya en menos 90 decibeles, incluso en menos 80, se comienza a ver el efecto arcoíris. ¿Se dan cuenta en la parte superior? Eso es una indicación de que ya le estamos poniendo demasiado valor. A esto también se le conoce, a cambiar el umbral SB también se le dice cambiar la ganancia. Ya, anoten eso, diapositiva 47. Aumentar o disminuir el umbral SB también se dice aumentar o disminuir la ganancia. En este caso de abajo a la izquierda, miren este ecograma con menos 90 decibeles de umbral. Fíjense, ahí se ve claramente el efecto arcoíris, ¿no? Es decir, una amplificación del ruido que genera o que se genera en el campo cercano, ¿no? Recuerden que el campo cercano son los primeros metros desde el transductor, donde la presión acústica o sensibilidad acústica es caótica y que por lo tanto eso aconseja no incluir esa zona en los análisis. Luego tenemos menos 100 decibeles, bueno, y menos 110 decibeles, ya todo se ha puesto casi monocromático, ¿no? Una tonalidad rojiza como efecto del exceso de ganancia, ¿no? Demasiado umbral, o sea, estamos dejando pasar aquí toda la señal completa y eso a veces no es bueno para poder visualizar bien, ¿no? Yo diría que máximo menos 80 decibeles, por ahí hasta menos 90 decibeles, pero ya más que eso ya es sobrecargar mucho la imagen. Pero es un efecto de color, ¿ah? O sea, los valores numéricos que están detrás de estas mediciones no son afectados. Esto solamente es un cambio en la escala cromática con el que observamos estos ecogramas. ¿Preguntas hasta aquí? No hay, está claro. Entonces, seguimos. Pasamos ahora a otro concepto fundamental en el curso, ya sumamente importante en este curso. Diapositiva 48, pregunta de examen teórico y práctica. Ya, esta diapositiva nos muestra cuál es la relación entre el valor SB o SB medio o promedio y el coeficiente náutico de dispersión acústica. Coeficiente náutico de dispersión acústica, NASC. Estas son las unidades de ecointegración. Estas son las cantidades que llevamos a ecuaciones para poder calcular cuánto pesa un pez o cuánto pesa un pez, cuánto pesa un cardumen o cuál es la biomasa de peces de anchoveta o la biomasa observada de jurel, lo que sea. ¿Ya? Entonces, el NASC no es otra cosa que la expresión lineal equivalente no logarítmica de SB. Si ustedes saben, recuerdan, SB son valores en decibeles, es decir, son calculados con logaritmos. Pero los valores NASC ya no son eso. Los valores NASC ya son valores en el dominio lineal. Ahora, en la literatura actual, la acústica actual, vamos a ver este valor NASC, pero también es muy común encontrar en la literatura que a este NASC, a este coeficiente náutico de dispersión acústica, se le denota como SA, donde la S es minúscula y la A es mayúscula. O también en la literatura acústica más antigua todavía se le escribía como M. ¿Ya? En el tiempo que había ecointegrador y que había una impresión en papel de la ecointegración, se le llamaba M. Eso ya prácticamente ya no se usa. Pero los valores SA sí, todavía en la literatura se ve esto. ¿Ya? Entonces, acá hay una pregunta de examen, pues, ¿no? ¿A qué equivale NASC? ¿Qué otra denominación tiene NASC? Bueno, SA, S minúscula a mayúscula. Y que denota la ecointegración o suma de ecos que se da en una unidad de distancia, que ya sabemos está en millas náuticas. ¿Ya? En acústica las unidades de distancia pueden ser 1, 2, 3, 4, lo que sea, pero millas náuticas. Podemos, si queremos, expresarlo en kilómetros, pero tendríamos que cambiar la unidad de medida. Ahora, ¿cuál es la ecuación para relacionar estos dos importantes parámetros, ¿no? SB y NASC? Bueno, acá está. NASC es igual a 4 veces pi por 1852 al cuadrado por Z2 menos Z1, donde Z2 y Z1 son los límites de la ecointegración,
Y todo eso multiplicado por 10 elevado al valor SB entre 10. Las unidades de NASC son metros cuadrados por milla náutica cuadrada. ¿Qué significa eso? Bueno, los metros cuadrados ya ustedes lo saben, ¿no? Metros cuadrados hace referencia a la suma de las áreas de cada uno de las esferas, pseudoesferas, ya sabemos que son peces, ¿no es cierto? Es la suma del área que contribuye cada uno de los peces que están distribuidos dentro de un mismo intervalo, expresado en millas náuticas. Ahora, otra asunción del método de ecointegración en este caso es que los peces que uno puede medir o los cardúmenes que uno puede medir o detectar a lo largo de una unidad de muestreo, que puede ser, como digo, una milla náutica o media milla náutica, se asume que son representativos del área que cubren ese intervalo. Me explico. Si yo detecto X cantidad de cardúmenes a lo largo de una milla navegada, se asume que en realidad representa o es representativo de una milla náutica cuadrada. ¿Ya? De una milla náutica cuadrada. Por eso aquí en la ecuación, si ustedes se fijan, hay un 1852 elevado al cuadrado. ¿Alguien me puede decir qué significa este 1852? ¿El valor de una milla náutica? El valor de una milla náutica expresada en metros. Correcto. Entonces, en una milla náutica hay 1852 metros y expresados en área hay que elevarlos al cuadrado, ¿no es cierto? Y eso es la razón por la cual estas unidades están expresadas en metros cuadrados sobre milla náutica cuadrada. Si bien son unidades de área y son unidades diferentes, no se simplifican. No se simplifican porque representan algo diferente, ¿no? Representan la cantidad de peces que están presentes en una unidad de distancia y una unidad de área también. Ahora, en este ratito, a ver, como haciendo un paréntesis, acá hay un ejercicio. Acá hay un ejercicio. Y no tengo que insistir en que esta ecuación es fundamental, ¿no? Esta ecuación se la tienen que aprender. La van a ver muchísimas veces en el curso y por lo tanto, esta es una de las ecuaciones que vale la pena memorizar. A ver, ejercicio. ¿Cuál es el valor de NASC? Ya, estoy haciéndole una pregunta a todos. Abran su Excel o si tienen o prefieren usar calculadora, bueno, úsenla y díganme cuál es el valor NASC resultante si los límites de la ecointegración Z2 y Z1 son 0 y 47 metros. ¿Ya? Y el valor SB es de menos 71.58 decibeles. ¿Ya? Fíjense que esta ecuación tiene tres incógnitas, Z2, Z1 y SB. No son tres incógnitas, perdón, son tres variables. Z2 es igual a 47, Z1 es igual a 0 y SB es igual a menos 71.58 decibeles. A ver, ¿cuánto sale? Z2, ¿cuánto era, Inge? Z2, ahí está. Z2 es 47 Bien. y Z1 es 0. ¿Cuánto sale? 140.79. Por ahí, está bien, debe ser el redondeo. Acá está, fíjense en la diapositiva 48, está el resultado, 140.86. Pero claro, depende del redondeo que se haya hecho. O sea, sí está bien el cálculo, está bien hecho. Entonces, fíjense, estas cantidades NASC
son las que se promedian, se usan, digamos, se emplean para el cálculo de la biomasa observada o la biomasa de peces. Ya en los siguientes capítulos vamos a seguir viendo cómo se hace eso. A ver, ¿quién más? Acá tienen ustedes para probar varios otros resultados. ¿Ah? Por ejemplo, acá tienen varios valores de SB, tienen varios valores de NASC. Si quieren jugar con esto y comprobar si esta ecuación funciona, pueden usar, por ejemplo, hacer que el valor SB sea menos 66.02. ¿No? Z2 y Z1 siempre son el mismo valor. Y en este caso les debería salir un valor NASC de 506.30 o por ahí. Décimas más, menos, por ahí les debe salir esa cantidad. Además está decir que tenemos a la vista un ecograma, ¿no? Donde las unidades o intervalos, digamos, de muestreo son cada media milla, si ustedes se dan cuenta, ¿no? 1.5, 2, 2.5, etcétera, etcétera, son los intervalos que se han empleado en este caso. ¿Preguntas, comentarios? Si no, seguimos. Ya, acá hay un ejercicio que lo vamos a hacer en Excel, ya no lo vamos a hacer acá en este momento en clase porque no es que sea tan complejo, pero toma su tiempo hacerlo, ¿no? La idea es que en clase y en todo caso ustedes se los puedo encargar como tarea para la casa. Ya está aquí desarrollado. Acá tenemos la ecuación con la cual la ecosonda calcula los valores T de SB y TS. Recuerden, los valores SB son valores de ecointegración, ¿ya? Y los valores de TS son valores de reflectividad. Los valores de ecointegración o SB son obtenidos en el modo TBG 20 log R. Y los valores de reflectividad son obtenidos, o TS, son obtenidos en el modo 40 log R, ¿no? Por eso acá ven 20 log R, 40 log R. De tal manera que aquí está la ecuación, con la cual la ecosonda calcula cuál es cada uno de los valores SB. Y lo mismo para TS. Ahora, para cada uno de estos parámetros, acá tenemos unidades. Por ejemplo, en este ejemplo, el valor que estamos buscando obtener es SB de menos 37.08 decibeles por metro, o simplemente decibeles, porque se entiende que la profundidad está expresada en metros, por eso la precisión de metros, porque podría ser pies o brazas, ¿no? En este caso son metros. La potencia recibida es de menos 40.04 decibeles referidos a un watt. La distancia, es decir, la distancia R que separa el transductor de un pez o un cardumen es 7.02 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, acá la tarea consiste en recalcular ese valor de SB. Usando todos estos parámetros que están viendo aquí, todos estos valores que estoy señalando, usarlos para comprobar si el valor SB de respuesta, que está aquí en negritas, menos 37.08, sale o no sale usando estos valores. Otra ecuación que en algún momento vamos a ver en ejercicios nos permite hallar el NASC teórico. ¿Cuál es el valor NASC teórico de un eco que tiene una determinada distancia R hasta el mismo y que tiene un determinado ángulo sólido? O sea, es decir, es un eco obtenido por un haz acústico cuyo ángulo sólido está expresado en decibeles, y ya saben ustedes que cuando el ángulo sólido omega está expresado en decibeles, se usa el símbolo trinche.
¿no? Que es la letra psi del alfabeto griego. El otro valor en esta ecuación es el sigma bs. O sea, necesitamos saber cuál es el valor de TS para a partir de ahí derivar el valor de sigma bs. TS, recuerden, TS es igual a 10 veces el logaritmo de sigma bs. Otra cosa en esta fórmula que estoy señalando es que todo lo que sea T significa teórico, ¿ya? Y lo que aparezca como M es medido. Otra cosa, en esta ecuación que estoy señalando, el valor de R inicial elevado al cuadrado o R sub 0 al cuadrado es igual a 1. Es la unidad que permite agregar a la ecuación las unidades de superficie, o sea, metros cuadrados, de tal manera que multiplicar esto por el valor de sigma bs permite eliminar las unidades de área. Bueno, otra vez, por si valga la pena, R representa la distancia que separa el transductor de la esfera o del cardumen, de lo que sea que estemos midiendo. ¿Ya? Recuerden que los valores cerca al transductor no son confiables. Acá dice nunca en menos de 5 metros, yo creo que es mucho, ¿no? 3 o 3.5 metros es suficiente, ¿no? Mediciones más allá de 3.5 metros ya se consideran que están en el campo lejano, no en el campo cercano, que como ustedes ya saben es caótico y nada de lo que se detecte ahí es confiable. Finalmente, en esta diapositiva que estamos viendo, está la relación del valor de TS con SB. O sea, a partir del valor SB se puede calcular el valor de TS. ¿Ya? Que en este caso el TS es igual a... No en este caso, esta es una ecuación general para convertir los valores TS a SB, ¿no? En donde TS es igual a SB más 20 el logaritmo de R más 10 veces el logaritmo de la velocidad del sonido por la duración del pulso por el ángulo sólido entre 2. ¿Preguntas acá con lo que hay que hacer en el ejercicio? Lo voy a repetir una vez más por si acaso, ¿ya? En esta ecuación de SB verán ustedes que hay un montón de parámetros. Todos esos parámetros están acá. Lo que ustedes tienen que hacer es buscar cada uno de esos valores y reconstruir esta ecuación. ¿Ya? Reconstruir esta ecuación para demostrar si el valor de resultado, valor respuesta, es o no el que está indicado acá, menos 37.08. Esa es la tarea. Hay un valor acá que no lo veo, este sí que no lo veo, es SA. Esto lo eliminan, o sea, si hay un coeficiente que no está, por ejemplo, este SA no lo veo que está en la lista de variables, simplemente lo ignoran. Normalmente es un valor muy pequeño, muy pequeño, entonces simplemente lo ignoran. ¿Ya? Este de acá, 2 por SA, esto lo pueden obviar. Y en todo caso, más adelante vamos a ver ejercicios de todo esto. Bueno, acá tenemos en la diapositiva 50 las mismas ecuaciones, pero el sistema más antiguo, ¿no? En la ecuación de acá 500, esta era la ecuación. Si ven ustedes, son muy parecidas, pero estas son las vigentes, digamos. Las que están en la diapositiva 49 son las ecuaciones vigentes, y estas son las antiguas. Bueno, pasamos a otro tema. Estamos en la diapositiva 51, donde tenemos acá unas definiciones acústicas de una importante publicación. Yo sé que tengo pendiente todavía la entrega de lecturas, ¿ya? Les tengo que distribuir sus lecturas de este bimestre. Espero hacerlos el fin de semana, ya que el viernes no hay clase. A lo mejor el viernes aprovecho y me pongo a ver todo eso, y también les tengo que dejar el trabajo encargado. ¿Ya? Eso espero definirlo en estos días. Bueno, entre las publicaciones que muy aparte de eso, ustedes tienen que tener sí o sí, es esta publicación. Es una publicación de los doctores David McLennan, Paul Fernández y John Dalen sobre las definiciones y los símbolos que se usan en acústica pesquera.
Lamentablemente está en inglés, como gran parte de la literatura acústica pesquera, pero bueno, igual nos podemos defender. Bueno, ¿de qué parte toda esta publicación importante? Bueno, parte del hecho de que los barcos, como ustedes saben, tienen un transductor en la parte inferior, sobre el cual, en este caso, estamos dibujando unos planos cartesianos, ¿no? X, Y, como están viendo ustedes, ¿no? X, Y, o Z, perdón, X, Y, Z, son los vectores. ¿Ya? Y hay un vector respuesta que es el que está indicado en esta flecha que estoy señalando, que representa la ubicación donde está un pez. De tal manera que hay un ángulo phi entre la proa del barco y la ubicación o vector donde está el pez. Y también hay un ángulo θ entre la vertical o eje Z y dicho vector cuando éste señala al pez, ¿no? O se orienta hacia el pez. Obviamente hay una distancia R que separa el transductor del pez, acá está en R minúscula, normalmente lo hemos expresado con R mayúscula, en este caso, en este paper lo indican como R minúscula. Luego tenemos también la intensidad incidente, I sub inc, I sub INC, es el sonido que está llegando hasta el pez, y tenemos la intensidad BS, ¿no? O backscattering, o intensidad retrodispersada, que es la que el pez está en capacidad de reflejar. Estas son las definiciones. Y sobre esas definiciones hay una serie de conceptos que se usan en acústica pesquera y que están descritos en esta publicación y que no hace falta repasar uno por uno. Ya algunos ya los hemos visto y otros los vamos a ver o lo estamos viendo ahora mismo. De tal manera que si ustedes se dan cuenta, esto es una secuencia. Ya, es una secuencia en donde probablemente el valor más importante es este de acá, el que estoy señalando, SA, que también lo conocemos como NASC. También lo conocemos como NASC, que no es otra cosa que 4 veces pi que multiplica 1852 al cuadrado por el valor de SA, ¿ya? Donde el valor de SA es la ecointegración propiamente dicha, ¿no? Es la sumatoria de los valores SB. ¿Se acuerdan que vimos eso? SB por entre las profundidades Z2 y Z1 en un intervalo de tiempo representado por dz, puede ser una milla náutica, media milla náutica, lo que sea. ¿Ya? De tal manera que estas dos ecuaciones acopladas son las que vimos antes. En ese ejercicio donde yo les pedí calcular el NASC, ahí están estas dos ecuaciones integradas, que era 4 veces pi por 1852 al cuadrado por Z2 menos Z1 por 10 elevado al SB entre 10. Esa es la ecuación integrada que aquí está dividida en dos partes. Y fuera de eso, bueno, la otra ecuación importante es esta de SB, que la vimos también, ¿no? El volumen medio de la fuerza de retrodispersión. ¿Ya? Y que se escribe como S mayúscula, B minúscula, 10 veces el logaritmo de SB. S minúscula. Ah, ojo, S minúscula, B mayúscula. Donde ese SB lo vemos aquí. SB es igual a la sumatoria de los sigma BS entre el volumen de muestreo, aunque en este paper el volumen de muestreo está presentado simplemente como B, no como BM. Bueno, como sea, hay otras definiciones más, yo no los voy a marear, no hay que marearse con eso, simplemente señalar las más importantes, que son esta acá, la de TS, ya la hemos visto mucho antes. TS es 10 veces el logaritmo de sigma BS. Hemos visto y señalado la importancia de esta ecuación que estoy señalando, S minúscula B, que es igual a la sumatoria de sigma BS entre el volumen de muestreo, y hemos visto estas dos ecuaciones integradas en uno. Eso es lo más importante de esta diapositiva, bueno, además de esta ecuación de acá, ¿no? La ecuación de SB, o el volumen medio o promedio de la fuerza de retrodispersión. ¿Preguntas? Esto es teoría, esto lo vamos a ver todavía en práctica para que se grabe. Acá simplemente estoy explicando la teoría de dónde sale cada una de estas cosas.
No hay comentarios, seguimos entonces. Vamos a pasar a ver otro tema, que es la diapositiva 53, la relación entre la señal y el ruido. Nosotros sabemos que el mar es un lugar ruidoso, ¿no? Y el mar, el eco que nosotros podemos captar con estos equipos, ecosondas, sonares, hidrófonos, lo que sea, incluye el ruido. Ya, el ruido siempre está presente. Aunque creamos que no lo escuchemos, siempre está presente. Me explico. Acá al lado izquierdo, miren, este es un ecograma tal y como lo capta una ecosonda, digamos, este es un ecograma de ecosonda. Y bueno, y tenemos esta señal. Bueno, pero nosotros hemos aprendido a ver que aquí hay ruido. Acá hay estos trazos armónicos son ruido. Tanto en la parte superficial como en la parte inferior hay unos ruidos ahí armónicos que son característicos de estos ecogramas. Pero hoy en día con las herramientas digitales con las que contamos, por ejemplo EcoView, vamos a aprender a hacer ecogramas de ruido. ¿Qué cosa es un ecograma de ruido? O un ecograma sintético. Es la creación de una matriz de datos que representa el ruido y ese ruido está representado por estas bandas de colores que estoy señalando. De tal manera que si yo limito la medición a la línea de superficie o una línea que yo puedo predefinir en EcoView, ya van a aprender ustedes a hacer eso. Y el fondo del mar, creamos una máscara dentro de la cual vamos a restar los dos primeros ecogramas. La señal pura le vamos a restar el ruido dentro de una máscara. Y de esa manera miren lo que obtenemos. Ahora sí tenemos un ecograma limpio de ruido, no tiene campo cercano, no tiene fondo y está listo y preparado para ser cuantificado. Es decir, para calcular su ecointegración. Entonces, a esta relación que hay entre el ruido que presente un ecograma, medido en términos de valores SB, y el valor total, medido incluyendo el ruido, a eso se le conoce la relación señal-ruido. O en inglés, signal to noise ratio. Es decir, la relación que hay entre el ruido y la señal total. Obviamente debe haber una gran diferencia entre ambas para que ese ecograma pueda ser utilizado. En las prácticas y en los trabajos encargados que se les va a entregar para el tercer y cuarto bimestres, ahí ustedes van a tener que hacer su propio ecograma de ruido, para la cual, por supuesto, va a haber una práctica guiada, ¿no? Una práctica dirigida, con la que ustedes van a aprender a programar estos algoritmos. Van a ver que en EcoView es muy fácil, es muy sencillo y hasta divertido hacer estos algoritmos. ¿Preguntas hasta acá? Estamos en la diapositiva 53. Vamos a avanzar. Otro tema que tenemos aquí en la diapositiva 54 es la morfología de los cardúmenes. Lo que nosotros vemos en la pantalla de una ecosonda o de un sonar es una interpretación. Es un aparato, es un robot, es una computadora que ha observado las cosas por nosotros y nos muestra su interpretación de cómo son, en este caso, estos cardúmenes. En este ejemplo, miren, acá tenemos 3 cardúmenes, ¿no? Y yo sé que son 3 porque los estoy viendo, 1, 2 y 3. Pero resulta que yo con mis propios ojos, yo no puedo ver esos cardúmenes. Mis ojos no ven debajo del agua. Además, el agua es salada, irrita los ojos, no es tan sencillo. Por eso que se inventaron instrumentos como estos, ¿no? Entonces, de tal manera que un barco navegando, como estoy acá señalando, va transmitiendo sonido con ecosonda para entregarme una interpretación de cómo ve la ecosonda, cómo ha detectado la ecosonda estos cardúmenes. Entonces, la idea es que a mí me muestre 3 cardúmenes, como se muestra acá al lado derecho, ¿no? Acá tenemos 1, 2, 3. Ahí están, 1, 2, 3, efectivamente. Pero dependiendo de cómo transmita el sistema acústico o sistema sonar, este ecosonda, podría darse el caso de que me presente un solo cardumen. Es decir, que el número de pulsos que emite el barco es demasiado lento, de tal manera que a la hora que me muestra el ecograma, me presenta como que si hubiera un solo cardumen. Y no es uno solo, pues son 3. Yo sé que son 3.
Por eso, para evitar esas malas interpretaciones sobre la forma o número de los cardúmenes, es siempre conveniente emitir el mayor número posible de pulsos para que justamente la representación que vamos a obtener de los cardúmenes en el ecograma sea la más fiel posible. ¿Ya? Sobre este tema de la forma de los cardúmenes y su clasificación, hay un informe de ICS, el ICS es el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, es la entidad académica marina, científica marina más importante del mundo. El Perú es miembro de esa organización a través del INMARPE. Y tienen un informe cooperativo, el 238, que yo se los voy a hacer llegar también, y que lo pueden encontrar también en la página web del Instituto Humboldt. Si ustedes entran a www.ihma.org.pe, entran ahí, van a la pestaña de publicaciones y van a ver ahí ICS. ICS. Ahí ya hay varias de estas publicaciones acústicas disponibles para ustedes. Vamos a hacer una pequeña pausa con eso, a ver, para buscar esa. Ahí está la dirección del Instituto Humboldt y acá vamos a publicaciones. Y acá hay publicaciones del instituto y acá están los Consejos Internacional para la Exploración del Mar, ICES. Entran ahí y ahí están por años. Me falta subir muchas, ¿ya? Me falta subir muchas todavía, pero las que están iluminadas en celeste ya están. Ya, este es no, sobre otra cosa. Hay diversos temas aquí. Hay un taller sobre geoestadística, en fin, hay calibración de instrumentos acústicos, está aquí. Bueno, perdónenme, yo pensé que estaba más actualizada, lo voy a actualizar, que sea motivo para ponerme a trabajar en eso. Pero solamente quería mostrarles, ¿no? Cómo entrar a la página del Instituto Humboldt y ahí hay datos, hay informes, hay estadísticas también en Excel, estadísticas de pesca de la FAO y del Ministerio de la Producción que ustedes pueden usar para sus tareas, para sus tesis, para, en fin, para su trabajo, si les sale algo por ahí que les pueda ser útil. Bueno, preguntas acá, diapositiva 54. Si no hay, seguimos. Ahora, las dimensiones de los cardúmenes, ¿cómo se hacen las dimensiones de los cardúmenes? Bueno, la ecosonda en principio no hace cálculos de dimensión de cardúmenes. La ecosonda es un instrumento y el sonar son instrumentos para colectar datos. El barco, sin embargo, navega a una cierta velocidad de tal manera que el algoritmo de la computadora, que es la ecosonda, es una computadora, hace unas ciertas compensaciones trigonométricas tomando en cuenta la velocidad de desplazamiento del barco y compensando la señal por efecto justamente de esa velocidad. Los programas que usan análisis de las dimensiones de los cardúmenes son EcoView, EcoPen, ESP3, LS y otros softwares que hay de análisis acústico. De tal manera que a través de ese análisis, usando software, nosotros podemos saber las coordenadas geográficas, la fecha, la hora en que se detectó, sus valores acústicos, su rugosidad, su área, su perímetro, etcétera, etcétera. Hay decenas de parámetros que se pueden obtener de cada cardumen empleando estos programas. De eso no vale mucho la pena hablar, ya trataremos el tema específico de cardúmenes en el capítulo 11, creo que es, no me acuerdo. Bueno, y aquí hemos llegado a la parte de los ejercicios. Quiero ver qué hora es, nos quedan 20 minutos. Bueno, pues en 20 minutos podemos avanzar, espero yo, un par de ejercicios. A ver, un voluntario o voluntaria que haga este ejercicio, es un ejercicio para todos ustedes, ¿ah? Está resuelto. Está resuelto. Yo pido un voluntario que copie esto y lo pegue en su pantalla y entre todos lo resolvemos. Esa es la idea. ¿No hay voluntarios?
ingeniero. ¿Quién es yo? Lorena. Ah, Lorena, muchas gracias, Lorena. Ya, entonces, Lorena, copia y pega, por favor, esto en tu Excel. ¿Ya? Y la tarea es para todos, ¿ah? Todos tienen que hacerlo. Se aprende haciendo. ¿Ya? Entonces, no dejen que su compañera sea sola la que haga esto, sino que vamos a ayudarnos entre todos. Así se hacen las prácticas, ya ustedes lo saben. Bueno, voy a dejar de compartir para permitirle a Lorena más bien que ella comparta su Excel. ¿Me confirma, por favor, cuando puedan ver mi pantalla? Parece que se ve tu pantalla, no Excel. Ya, ahora sí, ahora sí ya se ve Excel. Un favor, ingeniero, ¿podría copiar el ejercicio? Copie solo el enunciado. ¿Qué quieres decir con eso? No entiendo. No Ah, tengo... ya, yo lo voy a copiar en el chat, ya. Sí, no hay problema. A ver, ¿dónde está el chat? Acá está. Ahí está. Ahí a Olivera ya lo había pegado también. Bueno, este es un ejercicio donde se usa la ley de Snell, justamente, ¿no? La ley de Snell indica que la relación entre la velocidad de propagación y el ángulo con que se transmite un sonido en una determinada capa de agua es igual al de las otras capas. ¿Ya? Es una relación invariable. Por lo tanto, pensemos lo que nos pide el ejercicio, ¿no? Dice, la velocidad de propagación del sonido en el agua de mar disminuye con la profundidad. Disminuye uniformemente desde 1500 metros por segundo en la superficie hasta 450 metros por segundo a una profundidad de 100 metros. Determinar A, el gradiente de velocidad. B, la distancia horizontal para que un rayo sonoro horizontal, o sea, emitido horizontalmente en la superficie, llegue a una profundidad de 100 metros. Y C, el ángulo del rayo sonoro al llegar a esa profundidad. Entonces, se entiende que este es un sonido transmitido de modo paralelo a la superficie del agua. O sea, lo emite a 0 grados. Pero como el gradiente es negativo, el sonido se va a comenzar a curvar hacia abajo. Lo que nos pide saber es cuál es la distancia horizontal que recorre el sonido hasta alcanzar la profundidad de 100 metros. Bueno, primero nos pide saber el gradiente, ¿no? Nos pide hallar el gradiente, nos pide hallar la distancia horizontal y por último nos pide hallar el ángulo con el cual el sonido llega a los 100 metros de profundidad. A ver, a resolver esto. Para hallar el gradiente, lo que nos propone acá es un valor de g igual a la velocidad a 100 metros menos la velocidad en superficie dividido entre los 100 metros, ¿no? de espesor que tiene esta capa. Y de esa manera vamos a hallar el gradiente. Cuando el gradiente es negativo, eso quiere decir que cualquier sonido que se transmita horizontalmente en la superficie va a terminar yéndose hacia abajo. ¿Se acuerdan que al sonido le gustan las bajas velocidades? Entonces, en este caso, esto significa que el sonido se va a curvar hacia abajo. No se va a curvar hacia arriba, se va a curvar hacia abajo. Teniendo ese resultado menos 0.5 metros por segundo, ahora nos pide hallar la distancia horizontal que recorre el sonido hasta llegar a 100 metros. Y para eso hay una fórmula. ¿Ya? Para eso hay una fórmula. La fórmula es x igual a 2 veces la velocidad inicial por el grosor de la capa dividido entre el gradiente. Esa fórmula es importante y ustedes la tienen que tomar en cuenta para memorizarla, si es posible, con miras al examen.
Es entre menos Ay, sí. 0.5, ¿ah? Entre menos 0.5 es. El gradiente es menos 0.5. Sí, ahí es donde se me ha ido. Con razón no se le atribuye. Ya, ahora sí. Bueno, entonces redondeando, el sonido va a avanzar en sentido horizontal 775 metros en el punto en donde llegue a 100 metros de profundidad dicho sonido curvándose, ¿no? Entonces ahora lo que nos falta es saber con qué ángulo de inclinación llega el sonido a esa profundidad de 100 metros. Para lo cual hay que despejar la ecuación de Snell. Porque C1, C2 ya lo sabemos. Tita sub 1 ya lo sabemos. Nos falta saber, hay que despejar tita sub 2 en esa ecuación. Mientras van resolviendo eso, les menciono que les envié un correo en donde les copié los links a EcoView 4 y EcoView 11. Yo les diría que bájense EcoView 4, no 11 todavía no por lo menos, porque el que vamos a usar casi exclusivamente va a ser EcoView 4. ¿Por qué EcoView 4 y no el último que es 11? El EcoView 11 no deja hacer muchas cosas. De hecho, el EcoView 5 ya no dejaba hacer muchas cosas. En cambio, con EcoView 4 uno puede hacer cosas y cálculos en pantalla. O sea, es muy útil para enseñanza y si tuviéramos una versión posterior, que si estuviéramos en clase presencial podríamos tenerla, eso implicaría usar una llave electrónica. O sea, parece una memoria USB, pues una llave electrónica que se tiene que conectar en la computadora para que funcione el software. ¿Ya? Entonces, eso impide trabajar, ¿no? Es muy incómodo trabajar así, de tal manera que yo uso siempre EcoView 4 porque sí permite hacer muchas operaciones. Ya, ¿cuánto sale? Justamente se va a preguntar por qué me sale otro número. A ver, quiero poner la fórmula. Ah, es que recuerda que tienes que multiplicar, esto está en radianes, ya, y tú estás Tengo que trabajando en el pasarlo. Ajá. tienes que multiplicarlo por 180 y dividir entre pi. Ese 0. No, dentro del... Ah, no, tienes razón, ya es un radiane. No, sí, afuera, perdóname, te estoy confundiendo. Ahí, sí, está bien. De los perros están matando. Ya, y salió 15 grados, ¿no? Ya, está bien. Otra cosa que yo les he puesto en el correo son los softwares que vamos a usar. Vamos a usar Surfer, mucho Surfer y también Mapinfo, pero para el último bimestre. Entonces, yo no les recomiendo instalar Mapinfo, por lo menos ahora no. ¿Ya? Ahora, con Surfer hay un problema, porque Surfer solamente permite usarlo 2 semanas. ¿No? Tendríamos que ver la manera de agenciarnos una versión temporal que podamos usar durante más tiempo. Voy a pensar en cómo vamos a hacer eso, ¿ya? Lo vamos a resolver. Bueno, está bien hecho, Lorena, muchas gracias. Ya puedes dejar de compartir. Vamos a invitar a alguien que haga el siguiente ejercicio. Gracias, ingeniero. Gracias a ti. Nos quedan por delante 1, 2, 3, 4 ejercicios. No los vamos a hacer ahora. Ya, lo usaremos en la siguiente clase el miércoles, porque el viernes es feriado. Pero ahora quiero preguntar a algún voluntario. Ya con esto terminamos la clase de hoy. Voluntario o voluntaria. Porque si no hay voluntarios, entonces voy a abrir las notas, pues.
Voy a abrir, a ver, ¿quiénes sacaron las mejores notas? Para invitarles a que se luzcan, pues, ¿no? Por ejemplo, el alumno Rugel. ¿Dónde está el alumno Rugel? Vamos a ver que nos demuestre. Presente, ingeniero, presente. Yo pidiendo voluntarios y usted calladito la boca. No, es que dije estoy desde el teléfono, pero a ver, déjame si puedo No, compartir mi si, pantalla. no, si estás en teléfono no vas a poder hacer nada. No, a ver. Ah, A ver, se me perdió esto. dije, pero sí estoy desde el laptop también, ¿ah? Solamente que a veces se me lentea un poco. Si desea lo puedo compartir. A ver. A ver. Ya, entre tanto yo voy a copiar acá en el ejercicio, lo voy a copiar en el chat para que lo puedan bajar. Ya lo copié. El ejercicio anterior y este son relativamente sencillos. ¿Ah? Los que vienen más adelante son más detallados, no que sean más difíciles. ¿Ah? Pero en todo caso, el que tenemos aquí a la vista es el siguiente, ¿no? Se dice, emitimos sonido en una capa isotérmica de 50 metros de espesor y 20 grados de temperatura. ¿Qué cosa es una capa isotérmica? Bueno, en este caso es una capa de agua desde 0 a 50 metros en donde la temperatura es 20 grados, es decir, no cambia la temperatura. Entonces, teóricamente ahí la velocidad del sonido es constante dentro de esa capa. Entonces se nos presentan dos casos. El caso A, si un rayo sonoro se emite en sentido horizontal estando a una profundidad de 10 metros, voy a precisar eso, ¿ya? Estando a una profundidad de 10 metros, ¿cuál será la distancia horizontal que recorre hasta llegar a la superficie? La parte B dice, hallar el ángulo que forma un rayo sonoro que se emite horizontalmente en el fondo de la capa isotérmica, o sea, 50 metros, y también la distancia horizontal que recorrió el rayo hasta llegar a la superficie. Bueno, pero vamos a la parte A primero. Ya, grafiquemos, fíjense, abajo a la derecha está graficado, su compañero está mostrando, hay un vector A, ¿no? Es una flecha que primero se emite horizontalmente y luego se curva hacia arriba. ¿Por qué se curva hacia arriba? ¿Por qué se curva hacia arriba? ¿Por qué se curva hacia arriba? Porque el sonido le gusta la... ¿Cómo había mencionado? Disculpe. No. En este caso la explicación es otra. La capa es isotérmica, o sea, no hay cambio de velocidad por efecto de la temperatura. Pero sí hay un cambio por efecto de la presión. Ya, la presión va a ser, el diferencial de presión va a ser que el sonido se desplace hacia la superficie porque la velocidad del sonido es más lenta cuando hay menos presión. Entonces, ahí sí engarza lo que usted dice, ¿no? A la velocidad al sonido le gusta la baja velocidad. Por lo tanto, va a tender a curvarse hacia arriba. ¿Ya? Entonces, en ese caso, tenemos que la gradiente es positiva. Ya no es negativa, es positiva porque se va a la superficie. Si se fuera hacia abajo, sería negativa, pero como se va hacia arriba, es positiva. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos para calcular ese gradiente? Ya, el gradiente está indicado, ya, viene como dato. Miren, la velocidad aumentará en 0.017 metros por segundo por metro de profundidad. Entonces, ese es un dato del ejercicio. O sea, gradiente G igual 0.017 metros por segundo. Lo que tenemos que calcular entonces es cuál va a ser la velocidad en el punto donde se emite el sonido, que eran 10 metros, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, acá hay que a los 1500 metros que se proponen como velocidad, digamos, de referencia,
hay que agregarle la suma de 10, los 10 metros donde está el transductor, multiplicado por el gradiente. Con lo cual vamos a lograr 1500.17 metros por segundo. Ojo que el dato de velocidad está asumido, ¿ah? Ojo que es un dato también del ejercicio. No hemos calculado la velocidad del sonido. La velocidad del sonido nos la da el enunciado. Sin embargo, el enunciado nos dice que es 10 metros de profundidad, donde está el transductor. Por lo tanto, Disculpe, Inge, el valor de D. el valor de D, el valor inicial de D es 10, pues, 10 metros. Ah, ¿Por qué? claro, al inicio da como dato, ¿no? 10 metros. ¿Eso Claro, lo tendría que poner como menos 10? No, pues porque se está diciendo que justamente la velocidad aumenta por efecto de la presión, no disminuye, por lo tanto se suma. O sea, estamos hablando de la velocidad, ¿no Ah, es ok, cierto? ok. El enunciado nos dice que la velocidad es 1500, pero el enunciado también nos dice que va a aumentar, o la solución por lo menos nos dice que la presión hace que la velocidad aumente. Por lo tanto, a los 1500 metros hay que sumarle la velocidad que se agrega por efectos de la presión, o sea, 10 metros por el gradiente, que es 0.017, lo cual nos da una velocidad inicial, o C sub O, de 1500.17 metros por segundo. Bueno, entonces, en este caso, la resolución de la distancia horizontal que recorre el sonido hasta llegar a la superficie, bueno, ya la vimos en el ejercicio anterior, ¿no? X es igual a la raíz cuadrada del gradiente por, ¿dónde está? De la velocidad inicial, pero la raíz cuadrada de 2 veces la velocidad inicial por el grosor de la capa, que en este caso es 10 metros, dividido entre el gradiente. A ver, a mí me salió 1328 metros. A ver cuánto le sale a ustedes. Disculpe, Inge, se me salió. Ahora vuelvo a proyectarlo nuevamente, disculpe. Ya ustedes saben que estos son ejercicios tipo, ¿no? O sea, este mismo tipo de ejercicios vienen en el examen. Por eso es importante que ustedes le presten atención y practiquen esto. Ya, entonces ahí está la solución. Efectivamente, te ha salido casi igual al mío, 1328 redondeando metros recorre el sonido. Ahora la parte B nos pide lo mismo, pero en la base de la capa, dice. ¿Qué cosa es la base de la capa? Bueno, la base de la capa hace referencia a los 50 metros. O sea, es el mismo ejercicio, pero donde D ya no es igual a 10, sino D es igual a 50. Y donde, por supuesto, hay que calcular cuál es la velocidad del sonido a 50 metros de profundidad. Ya conocemos el gradiente, ¿no es cierto? Así que podemos calcular cuál va a ser la velocidad del sonido a 50 metros de profundidad. Otra vez, como el sonido va a ser transmitido horizontalmente y hay una gradiente en el agua que es favorable a la presión, entonces eso va a representar que el sonido se curve hacia arriba, hacia la zona donde la velocidad es más lenta. ¿No es cierto? Hemos visto que a 0 metros la velocidad del sonido es 1500 metros por segundo y hemos visto que a 10 metros era 1500.17, ¿no es cierto? O sea, el sonido es más rápido a 10 metros que a 0 metros, por lo tanto el sonido se va a curvar hacia la zona donde la velocidad del sonido es más lenta. En este caso de la pregunta B, que está graficada ahí en la parte inferior derecha de la diapositiva, ahí está con una flecha el trayecto circular o semicircular o el arco de círculo que describe el sonido hasta llegar a la superficie, ¿no? En ese caso nos pide también el ángulo, para lo cual, así como hizo Lorena en su ejercicio,
hay que emplear la ley de Snell. Inge, disculpe, en la parte B lo que nos está pidiendo es el Tita 2. La parte B que dice hallar el ángulo que forma un rayo sonoro que se emite horizontalmente en el fondo de la capa. Claro, el resultado que al final que nos pide es tita 2, pero eso implica saber primero la velocidad del sonido. Ya. Acá, Inge, en este disculpe, ejercicio... también Sí, tengo dime. una consulta. Por ejemplo, en la parte A, bueno, yo asumí la velocidad del sonido como 1500, pero ahí hay un detalle. Dice 1500, por ejemplo, dice 1500 más 10 por .017. Por Y el eso no sabía gradiente, cómo pues. explicarlo. Ah, ya, ya. Pero está ahí explicado, lee el enunciado. Dice, supongamos que a 20 grados de temperatura la velocidad del sonido es 1500 metros. La temperatura es constante, pero la presión no puede ser constante en el agua. La presión aumenta con la profundidad. Por lo tanto, esto hace que la velocidad del sonido aumente con la profundidad. Ahí está el razonamiento ahí explicado. ¿Ya? Y acá se está asumiendo también que el gradiente de velocidad es 0.017. Esa misma resolución hay que hacerla para el caso B. Exactamente la misma. Pero ahí cambia, ya D no es igual a 10 metros, sino D es igual a 50. ¿Por qué no copia el ejercicio de arriba y el A y lo pega abajo y listo? Digo, no sé, como quiera. Rugel, pero si el gradiente ya lo tiene de arriba, ¿por qué no simplemente lo copia de arriba ya? Sí, sí, disculpe. Ya voy, voy a hallar el C2. ¿1275? No, hay algo mal allá. Es que después de J4 es más, no por. Más la profundidad, que es 50 metros por el gradiente. Y debería salir 1500.85. Bueno, puede ser que yo esté mal, o sea que el redondeo yo lo he hecho de otra manera, pero está bien. Ingeniero, disculpe, en el Tita 2 dice A coseno. Sí, pues es el arco coseno. Ah, Ingeniero, C1 es la velocidad del sonido. Claro, C1 es la velocidad del sonido en la capa.
en la capa de la cual estamos hablando, ¿no? De 50 metros. Entonces, C2 es 1500 más 50, no 1500,17. Ya, 1500,17 es en el caso A. O sea, esta pregunta tiene dos preguntas. ¿Ya? La velocidad del sonido sale 1500.17 en el caso A. En el caso B, a su compañero le está saliendo 1501.02. Mientras que a mí me salió 1500.85. Bueno, vamos a asumir que están bien ambos resultados. Hay muy poca diferencia. Ya, ese valor que ha obtenido usted en radianes debe estar bien, pero para expresarlo en sexagesimales, ya saben lo que hay que hacer, ¿no? Hay que multiplicar por 180 y dividir entre pi. Finge, sí salió. Ya 1.9 grados, está bien. Y ahora solamente falta calcular la distancia horizontal. Que a mí me salió 2.971 metros, ¿no? Quiere decir que considerando solamente el sentido paralelo al agua, digamos, la superficie del agua, son casi 3 kilómetros que el sonido va a recorrer en modo curvo, o sea, curvándose hasta llegar a la superficie. Ya está, ingeniero. Ya, listo. Entonces ahí nos quedaríamos. Ya, continuamos el día Disculpen la miércoles. demora, compañeros. No hay problema. Gracias. El día miércoles continuamos con estos ejercicios que faltan y de inmediato iniciamos el capítulo 6. ¿Ya? Estamos bien de tiempo. Vamos a seguir avanzando al ritmo que lo hemos venido haciendo hasta ahora. Bueno, yo me despido. Que estén muy bien. Que disfruten su día viernes